Hola, mi nombre es Romy y este es un espacio en donde doy rienda suelta a mis sentimientos, emociones, criterios, inquietudes para soltar, aprender y hacerlo en cueros, que quiere decir sin prejuicios, sin miedo, sin medias tintas y por supuesto contigo que me escuchas. Así vamos compartiendo historias y contándonos secretos. ¿Me acompañas? Iba Nora muy oronda, dándose aires de extranjeras por la Feria del Libro de Madrid. Está en su fase exploradora, ¿sabes? En la fase pertenezco al mundo, ni de aquí ni de allá, solo al mundo. Y él me pertenece a mí. De repente repara en un libro. Madre mía, pertenezco al mundo, el mundo me pertenece a mí, pero esto es un poco mucho, ¿no? Folla con él, folla. ¿Cuál será el sentido etimológico de esa palabra? Dar fuelle. Y bueno, ¿y por qué con él? En eso divagaba en sus pensamientos cuando oye una voz que le dice, ¿Hola? ¿Por qué será que tenemos tanto problema con decir hola? Al final estamos todos aquí, ¿no? ¿Qué más da? Y ella es la clara, no, pero yo no tengo problemas con decir hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Problema tengo con callarlo. Continúa el chico argentino con su perolata. ¿Será que tenemos miedo a la conexión? Dijo ella. A lo mejor a lo que tenemos miedo es al rechazo. Buen punto. Pero el rechazo está en la base, ¿no crees? Ella, por favor, no me des ese tipo de debates a mí, precisamente a mí. ¿Por qué? Al final supo que era argentino, pero no de Buenos Aires, de donde según él reina la arrogancia. Él es de un pueblo. Nora recordó que alguna vez también fue de la capital y también fue arrogante. Se despidió y siguió sin saber por qué había que follar, y precisamente con él. ¿Te has puesto a pensar que conectar empieza a veces con un simple hola? ¿Dónde está el miedo? ¿Qué hay que perder? Así empieza la historia de hoy, con un hola. Y así llega Ginette, que respondió con un muchas gracias, de verdad, por supuesto. Entonces, ¿dónde está el miedo? Bienvenidos a la conversación de hoy. Cambiamos de localización, cambiamos de continente, de punto geográfico, nos movimos en el mapa, nos fuimos para el sur. Y aquí nos encontramos con Ginette Jiménez. No sé exactamente cómo presentarla. Youtuber, no. Filóloga, tampoco. No sé, emprendedora, no sé. Tienen que escucharla hablar y vemos. Después vemos en dónde la ponemos o quizás no la ponemos en ningún lado. No hace falta siempre catalogar a las personas ni a las cosas. Entonces, sin más, les invito a esta conversación para mí súper especial que he tenido con Ginette, y le agradezco mucho esa conexión que hemos tenido más allá de ese atrevimiento mío de hola, me gusta tu perfil, ¿te puedo hacer una entrevista? Así nos hablamos de vez en vez, de sábado en sábado, quizás de viernes en viernes. Ginette, ¿cómo va? ¿Cómo está Uruguay? ¿Ahora hay frío allá? No me cuentes. Bueno, les doy la bienvenida. Muchas gracias por decirme que sí, por reacomodar esta entrevista varias veces. Qué bueno. Ginette, yo te conocí por el podcast de Sixela, pero también por tu espacio en YouTube y en Facebook, Cartas desde el Sur. Dios Y mío, sí, y el de verdad, contenido que de verdad tienes. que eso me pone muy contenta, muy contenta, muy contenta, porque a veces yo digo, alguien leerá cartas desde el sur, Yo las leo. alguien sabrá que eso existe. Yo las leo y me encantan, me encanta encontrarme en las cosas que escribe otro, en las experiencias de los demás. Es también que por eso hago esto, ¿no? Y también por Instagram tienes contenido buenísimo, muy bueno. Gracias.
contenido provechoso, que eso se agradece muchísimo. Entonces, Ginette, bienvenida de nuevo a Vivir en Cuero. Gracias. Gracias por estar. Quería empezar hablando antes de entrar en materia, ¿de dónde viene esa pasión tuya por la escritura, por las letras, por la filología? Ujú. Bueno, yo realmente no sé cómo llegué a la filología. Yo digo que llegué a la filología por decantación. Yo sabía muy bien lo que no quería hacer, pero no tenía a los 18 años de edad, que es cuando nosotros elegimos una carrera, ¿no? Creo Sí, que a los sí. No 18. tenía decidido ni definido qué podía hacer yo y dije, bueno, me iba por o psicología o algo de letras. Siempre tuve claro en mi vida que yo había nacido para comunicar y mi abuelo fue la primera persona que se dio cuenta de ese don que yo tenía. Como cuando con 7 años me dijo, tú me vas a mí a escribir un libro de mi vida. Y se sentaba en las tardes en su casita, yo le decía la casita, a la casa de mi abuelo, a contarme historias que mi abuelo había vivido y después a escribirlas. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que iba a vivir o que quería vivir de las letras. Pero cuando hice la prueba de periodismo, que era lo que más se parecía a lo que yo amaba hacer, desaprobó esa prueba de periodismo, porque nunca había sido una persona que se preocupara por su entorno. Yo no sabía nada de política, yo no estaba enterada de nada de lo que había en el mundo, solamente las cuestiones sociales, culturales, pero no me importaba. Yo era un ente antipolítico en toda su expresión. Con 18 años yo creo que de cierta manera todos lo hemos sido. Y Sí, al desaprobar esa prueba de periodismo, dije, ¿y ahora qué yo hago con mi vida? Me hablaron de filología, una carrera que después uno podía cambiarse al segundo año para periodismo y entré a filología con la idea de cambiar para periodismo, hasta que me enamoré. sí, Y no decidí cambiar, no decidí cambiar. Ahí me quedé como filóloga y bueno, me esta es mi encanta. historia. Para que tengan una idea que nos escuchas, por ejemplo, ¿no? De filología es graduado Leonardo Padura, ¿cierto? El escritor Sí, cubano. así. La mayoría de los filólogos después, bueno, se dedica a escribir y tal, y es como estudiar las letras puras. Como mismo Sí, matemáticas puras, pues la filología es la letra pura. pero yo soy una filóloga muy extraña porque yo me gustó y agradezco mucho haber estudiado filología, pero siento que no quepo en el esquema de un filólogo porque yo soy mucho más como pragmática. Por eso Sí, estudié lingüística, toda la parte, lo más aterrizado que podía encontrar yo vamos a decir, una arista de filología, porque no me gustaba tanto leer, increíble pero cierto. No me gusta tanto leer, o sea, no soy una lectora, me siento a veces que digo, tengo que hacerle fe a lo que estudié, pero no soy una lectora voraz, no me leo cualquier cosa, no dedico la mayor parte de mi tiempo libre a leer. Entonces me di cuenta con esta manera de enfrentarme a la carrera, porque pasé trabajo en este sentido, que me di cuenta que si hubiese existido otras carreras en Cuba que tuviesen que ver con la comunicación, que lo había, pero yo ni tan siquiera me parece que no era consciente de eso, yo hubiera estudiado otra cosa. Pero eso no significa que no me haya dejado de gustar mi carrera y que no la haya disfrutado. claro. Yo creo que al final lo que vienes haciendo se parece un poco más a lo que es comunicación social. Exactamente. Y Pero bueno, marketing, que no, sí, no existía en Cuba. existe. Esta es la próxima pregunta. ¿Cómo tú Sí. transformas esa pasión por las letras y tu carrera de filóloga en en emprender, como medio de vida, como trabajo, en marketing y luego emprender en marketing? Sí. Bueno, al graduarme yo de filología, yo caí, nosotros decimos los cubanos así, caer en algún sitio. Mi Sí, lugar fue el periódico provincial. Y precisamente en ese momento había una coyuntura en el periódico donde habían salido alrededor de 7 periodistas y cuando llegué
sobre todo la sección de las culturales había quedado medio desierta y me dijeron, ¿quieres escribir? Y yo dije, sí, ni lo pensé. Eso fue, ¿quieres escribir? Ya, sí, porque es lo que siempre había querido. No obstante, como ya yo me había dado cuenta en el transcurso de la carrera, que mi vocación iba más a esta parte de la locución, de la escritura, pero yo tenía unas condiciones económicas muy difíciles en mi casa y no podía darme el lujo de pausar filología y cambiarme para otra carrera, porque mi situación económica no lo permitía. Y lo que hice fue empezar a vincularme con la radio, a escribir para la radio, que me abrieron las puertas de la radio provincial, a hacer locución, hice el programa, el curso de locución que te habilita como locutor profesional, lo logré, empecé a trabajar como locutora, o sea, cuando yo me gradué ya tenía medio que los primeros pasos en el mundo del periodismo y nunca ejercí como filóloga. O sea, desde que empecé a trabajar como periodista y así fue hasta los días de hoy. Mira, Pero al cabo de un año de graduada, siempre me acuerdo de un profesor que me decía que las filólogas tenían que tener, eran dos cosas, o dejabas la filología para poder tener beneficios económicos, porque de la filología no se vive, o te casabas con un marido que te mantuviera. Fue una frase que me chocó mucho. Ese profesor lo decía, por supuesto, irónicamente, pero era cuando veías para tal perfil de filología de las personas que se graduaban y que podían suplir sus necesidades económicas, estos eran los dos perfiles que había, las posibilidades. Y yo dije, bueno, nunca he apostado por un marido que me mantuviera, ese nunca ha sido un objetivo de mi vida, y dije, pues hay que diversificar y poner todos los conocimientos de la filología, sobre todo de lingüística, de semiótica, de la comunicación, de demás, ponerlo en función de algo que sí de negocio. ¿Y qué daba negocio? Bueno, la transformación digital que estaba ocurriendo en Cuba, sobre todo en el mundo de los negocios. Y yo dije, aquí va, este es mi camino. Y desde que me gradué empecé a emprender en ese mundo, hasta que luego de 3 años de graduada, fundé mi pequeña agencia de comunicación digital. qué interesante. Y entonces, ahora aquí sí entrando en materia, como yo, para mí tiene toda la lógica y todo el sentido del mundo, pero ¿cómo después de que tu agencia sea exitosa, de que seas una emprendedora, que hayas logrado transformar todos los conocimientos y toda la teoría en algo provechoso para ti, para tu economía, cómo después dices, es que ya este pedazo, este aquí adentro, que para nosotros todo es adentro y afuera, no me es Sí. suficiente y yo quiero volar? ¿Cómo llega esa decisión a tu vida? Bueno, yo siempre he querido mucho a Cuba y yo creo que todos los cubanos la queremos. Yo no estoy con esto diciendo que sea la más patriota del mundo, ni la persona ahora que haya que poner una medalla, pero, sí, pero yo tenía claro que yo tenía un propósito en mi vida y era hacer del lugar donde yo estaba viviendo un lugar mejor. Un lugar mejor que yo quería poner, o sea, yo quería servir a Cuba. Ese siempre fue mi sueño, servir a mi país y lograr hacer cambios. Y yo decía, bueno, la única manera de yo lograr cambios es desde donde lo que más me gusta hacer a mí, que es la comunicación. Y a mí nunca me pasó, o sea, sí me pasaba por la cabeza de emigrar, pero hubo un tiempo en mi vida que yo decía, mi momento es aquí, porque Cuba me necesita, porque los emprendedores me necesitan, porque hay mucha gente que yo puedo ayudar y les puedo transformar la vida desde aquí adentro. Hasta que llegó un momento en mi vida que dije, me voy a asfixiar, me voy a ahogar porque no es, o sea, he sabido que en Cuba tenemos un techo no por los conocimientos, no por los recursos, sino por los que nos permiten hacer. Y sentí en ese momento de mi vida que o me asfixiaban a mí o salía en cuanto a las proyecciones que yo tenía, en cuanto a mi profesión, las cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, recuerdo que cuando presenté la patente, o sea, me presenté para que me dieran la patente para hacer la agencia de comunicación, tuve que luchar mucho por ver cómo yo planteaba ese proyecto y que me lo aceptaran.
Entonces me decían, es increíble, no habían aceptado ningún otro proyecto de marketing y el mío lo aceptaron. ¿Por qué? Porque tuve que trabajar con el discurso para que la palabra marketing no apareciera, para que la palabra comunicación apareciera con muchos apellidos de manera tal que no supusiera una amenaza para el gobierno local. Y entonces son muchas cosas que empecé a chocar con, bueno, no puedo hacer un montón de cosas que quiero hacer y simplemente me di cuenta que esa etapa mía de querer hacer dentro había llegado a su fin. Empecé a querer a pensar en mí, ser un poco más individualista y decir, bueno, yo quiero crecer y aquí no es el lugar, así que toca dar el siguiente paso. Ya. Qué orgullo también, porque yo he escuchado muchos tus videos, y qué orgullo también haber podido a servirle a emprendedores que como tú también tienen la ilusión de salir adelante, de ser productivos, de salir de una vida de precariedad. Precariedad, exactamente. Yo nací en medio de un matriarcado, una familia de dos, o sea, en ese entonces eran dos mujeres, éramos cuatro, mi hermana, mi mamá y mi abuela y yo, y crecí viendo cómo mi abuela tenía que moler café, luchar, eso lo decimos a los cubanos, si alguien escucha esto que estamos hablando, nosotros los cubanos le decimos luchar, a buscar la vida. Y yo veía el trabajo que mi abuela pasaba para poder mantenernos y mi mamá y estar constantemente haciendo diferentes negocios. Y cuando yo crecí, yo decía, yo quizás no sea buena haciendo el negocio en sí, pero sí soy buena comunicándolo. Entonces quiero enseñarle a esas abuelas que a veces no les alcanza el retiro, quiero enseñarles a esas personas, a esas mujeres que no les alcanza el salario para mantener a sus hijos, cómo sus negocios pueden ir más allá del mercado de barrio, del barrio, del boca a boca, y eso se lograba a través de las redes sociales. Y yo decía, bueno, yo puedo ser el puente, yo puedo conectar las redes sociales con esas familias vulnerables económicamente. Y yo decía, este es mi fin, este es lo que yo quiero hacer en la vida. Y todavía continúo diciendo que es lo que quiero hacer, aunque a veces esos planes estén momentáneamente en pausa. Eso, a mí me parece una persona muy, muy preparada, muy juiciosa y que Gracias. sabe, y como has dicho, pragmática. Que a lo mejor yo no soy buena vendiendo, pero soy buena planificando cómo llega esto que tú quieres vender, cómo llega a su propósito. Sí. Yo soy muy buena vendiéndote algo, pero lo que no soy buena es diciendo, bueno, elaborándote el producto. Ahí es donde lo mío es el verbo, lo mío es la palabra. Eso es lo que yo sé que me gusta hacer. Y ahora me surge otra pregunta, pero de tantos videos que he visto de ti. Y es, yo no creo, sinceramente yo no creo en el sufrimiento ni en las experiencias súper malas para que necesariamente aprendamos así a base de golpes, de cocotazos. Será porque mi mamá siempre me repetía que no aprendas, no seas hija del maltrato. Y yo, Sí, lo tengo. igual que mi abuelo Bueno, decía lo mismo. no seas hija del maltrato. Entonces, pero bueno, sí es cierto que cuando algo difícil nos pasa en la vida, uno aprende un poco a valorar a las personas, a valorarse a sí mismo, a darle importancia a lo que realmente lo tiene. Y ese fue el caso de, creo yo, de tu experiencia con el Ian Barre. ¿Qué Sí. significó esto en pasar por esto tan jovencita, con planes ya de me quiero ir y ahora me pasa esto? ¿Qué significó eso? Bueno, para mí el Guillain Barré fue algo que llegó a mi vida y yo digo, bueno, a mí no me gusta tener dos enfoques. Ni me gusta ser, por un lado, una víctima. Cada vez que mi mamá dice, pobrecita, no has comido hoy. No me gusta que me digan pobrecita. No soporto el enfoque del victimismo. Tampoco me gusta el enfoque del optimismo extremo, del
optimismo panglossiano, como decíamos nosotros, de ese optimismo a ciegas, no me gusta tampoco. Pero sí, el Guillain-Barré llegó a mi vida para transformarme. Como dices tú, 26 años queriendo, justo en ese momento había logrado una visa para España, tenía planes de estudiar en España, que todavía es un sueño, ojalá algún día se me dé la oportunidad. Y justo 3 días después de haber logrado la visa para España y de tener un inminente vuelo eh, para allá, pasa lo del Guillain-Barré. Fue un proceso muy fuerte porque perdí vamos a decir el 100% de las capacidades de caminar. Para quien no sepa qué es el Guillain-Barré, es una enfermedad del sistema inmunológico, una enfermedad autoinmune o sea, que te priva poco a poco, vas perdiendo paulatinamente capacidades y yo terminé internada 15 días en cuidados intensivos sin poder, obviamente, ni hablar, ni caminar, ni mover tan siquiera un dedo. Yo no podía enviar un mensaje de texto. Fíjate si fue bien fuerte esta enfermedad. Y una vez que yo salgo de cuidados intensivos, tuve que aprender todo de cero. Aprender a caminar, porque uno se le olvida cómo caminar, es increíble. Tú dices, ¿cómo se te puede olvidar caminar? Bueno, uno aprende un montón de acciones cuando pequeño, uno no es consciente de que lo aprende Claro, porque es algo natural, se dan, sí. se da. Entonces yo no sabía cómo era, primero, qué parte del pie debía plantar primero para poder caminar. Ahora es que lo pienso Se te y uno olvida, no lo piensa. no lo piensas. Y Claro. entonces todos estos sacrificios, como por ejemplo articular bien una palabra o estar frente al espejo horas y horas para que uno, que es incluso locutor, yo decía, nunca más voy a poder hacer locución porque mis palabras, o sea, mi locución no era como yo había sido hacía 6 meses atrás. Me costó 2 años y todavía tengo parálisis facial, todavía me cuesta hacer ciertos sonidos o leer rápido, ha sido un proceso de 2 años. Y todo este sacrificio constante, constante, celebrar cada pequeño logro, puedo inflar un poquito un globo, puedo caminar, ya puedo correr, ya no me dan calambres, ya. Y celebrar cada pequeña meta todos los días me hizo cambiar como la visión, no solamente en mi yo personal, en mi individualidad, sino hacia las cosas, hacia el entorno, hacia lo profesional. O sea, no querer aspirar grandes cosas, sino ir logrando a pequeñas metas y celebrando esas pequeñas metas. Y también aprendí a ser muy complaciente conmigo, o sea, como si fuera una madre, tener que desarrollar un otro yo maternal hacia mí misma y decir, tranquila, tú puedes, lo harás mejor la próxima vez, o podrás hacerlo mejor la próxima vez, o llevarme, o sea, otro rol, otros yo, son muchos yo en un mismo, o si no, Sí, tratar de ser racional, consciente y coherente y decir, estás cansada, pero tienes que dar más, porque esto se trata de un ejercicio físico arriba, tú puedes. O sea, tener tantos yo en una misma persona es muy complejo a nivel psicológico, terminas desgastada, hay días que no lo logras, pero siento que me hizo crecer muchísimo personalmente. O sea, fue un año de tratar de buscar herramientas para crecer como persona y dejar un poquito al lado lo profesional que me había llevado al límite de mis posibilidades. ahora que lo estaba, no lo había pensado, pero bueno, además de fisioterapia y tal, ¿tuviste que recibir terapia psicológica para, No, no? nunca recibí terapia psicológica. Y las personas me preguntan, no sé cómo lo logré, siento que detrás, yo soy una persona muy, eh, no quiero decir noble porque ya tengo 29 años y quizás esa palabra nobleza y adultez podamos cuestionarlo, ¿no? Pero sí siento que soy una persona bastante eh, pausada, que incluso o sea, no salía de mi casa, no estuve expuesta a muchas grandes situaciones de Mira, conflictos.
Y el hecho de haber pasado sola este proceso sin recibir terapia psicológica por todo lo que estaba pasando, yo digo, ¿cómo pude? O sea, fue como que se activó en mí un, un chip de sobrevivencia junto a también a la persona que me ayudó a hacer la fisioterapia, que es una persona que fue una fisioterapia en medio de la pandemia, solo utilizó técnicas chinas, de medicina tradicional, y quizás Interesante. también su Sí, influencia, su paz, tu energía. su, su energía, su enfoque de la vida, me hizo Interesante. aprender muchísimo, sí. Es una persona que tiene una energía fenomenal y que me transmitió, fue como un flujo ahí que no me hacía Sí, sí, cuestionarme. te creo, porque yo creo mucho en la energía que tenemos y que tiene, bueno, que tenemos todos en general. Sí, sí. Qué bien y qué valiente, Inet, porque cuando nos suelen pasar cosas difíciles, hay veces que eso demanda de nosotros una fuerza que no sabíamos que teníamos. Exactamente. Te llegan tú dices, no, para esto yo eso no y te pasan y sacas la fuerza donde pensabas que no la tenías, que sí la tienes, Sí, y sales adelante. Pero no es mentira que mientras la estás pasando, lo primero que dices es, "Oh, esto no está para mí, sí. esto no, Y también yo no, soy una persona que confía mucho en Dios y que digo que la fuerza tuvo que venir de Él, porque yo digo, nuestras fuerzas humanas y nuestras capacidades para soportar son limitadas. Más allá de la sobrevivencia y del espíritu, yo decía, lo único que me daba fuerza era eso, decir, Dios, Señor, acompáñame, yo voy a salir de esto, yo puedo. Aún, aún en situación, o sea, yo tengo un libro, estoy escribiendo un libro sobre esto, porque eso mi íbamos a hablar proceso, porque lo vi, sí, sí, mi proceso no fue nada simple. O sea, yo te lo cuento así rápido porque sé claro, que estamos contra el tiempo, pero yo pasé desde que se fue la electricidad en el hospital, yo acoplada a un ventilador eléctrico. Desde eso hasta que los médicos no contaban conmigo, que le decían a mi mamá que está preparado, o sea, porque estuve internada como paciente psiquiátrica en un sí, hospital porque se equivocaron de diagnóstico, que me dieron el alta justo cuando estaba a punto de un paro respiratorio. O sea, pasaron muchas cosas en mi vida y después que me dieron el alta decían, no vas a poder caminar como mínimo por todo el daño neurológico que tienes en un año. Y yo lo único que decía era, Señor, que no los escuche, que no los escuche, dame fuerzas para soportar a que llegue alguien que me salve, que me rescate. Y entonces son muchas cosas que yo digo, esto quiero hacer un libro, pero sobre todo para, no tanto para contar la experiencia, sino para darle fuerzas a personas vale, que quizás hayan pasado de lo mismo que yo. O quizás no, o quizás me parece que empecé a entender mejor las personas que están encamadas, que no pueden valerse de sí, a las personas que las catalogan como locas, que la sociedad no les cree, porque es que de cierta manera fui una persona así, porque no me creían, porque como estaba loca no había que hacerle más nada, solo dejarla que superara. Y entonces eso me hizo tener una conexión muy especial con ese tipo de personas que nadie les cree, que tienen que, a pesar de todo, o sea, yo estuve un periodo que ni mi familia me creía de que yo no tuviera, todo el mundo pensaba que era una depresión. Y claro. entonces cuando tú pierdes la esperanza de que la persona que más te quiere en el mundo y que más te apoya en la vida, que es tu madre y tu hermana en mi caso, no te creen, tú dices, solo estoy conmigo. ¿Qué Sí. vamos a hacer ahora? Entonces yo creo que esa es es de eso quisiera que se tratara mi libro. Así vamos a estar para cuando saques el libro también. Ay, ojalá algún día, porque con esta vida loca que llevamos, Sí, sí, yo creo que con toda la fuerza de voluntad que tienes lo vas a hacer. Lo que pasa es que tampoco es mañana. Uno se vuelve muy sí, loco con los momentos y crees que si no lo sacas mañana, pues ya no lo... No, sí, sí, va a pasar. Cuando tenga que ser. ojalá, ojalá. Sí. Ginette, ¿crees? Ahora que estabas hablando de fe y estabas hablando de Dios, de tu confianza,
ahí está estos dichos que nosotros decimos mucho en Cuba. Cuando está para ti, ni aunque te quites, y cuando no Sí, está, ni aunque te pongas. Hablabas, sí, es así. hablabas, hablabas de que, bueno, justo cuando te habían dado la visa para España, que era el lugar, era tu lugar para el que querías irte, España, Sí, la primera opción, era mi lugar. sí, te dicen que no. Y yo pensaba que me aclaraste hoy por la mañana que te habían Sí, dado la visa para Estados Unidos y no. Pero bueno, quizás hasta la podías pedir, yo especulando, sí, como cubana al fin especulando. Quizás hasta la podías pedir, tenías grandes oportunidades que te la dieran. posibilidades. Sí. Y sin embargo, Uruguay, hacer Sí. la travesía. ¿Cómo se te ocurrió Uruguay? ¿Ya lo habías pensado? ¿Por qué Uruguay? ¿Y cómo es hacer una travesía acabada de salir? O sea, ¿cómo es esa determinación de yo llego? Bueno, a veces yo le tengo miedo a mis impulsos porque yo soy muy determinada. O sea, a mí, yo digo, no, trato de pensar, de tomarme un tiempo para poner sobre la mesa, a veces hasta lo noto, soy media, tengo un toque de como demasiado introspectiva, que anoto hasta una libreta. ¿Qué puede fallar? ¿Cuál es la peor de las opciones? ¿Qué puede suceder? Y en base a eso siempre tomo la decisión y digo, voy hasta el final. Yo digo, después del Guillain Barré, nada puede salir peor en mi vida. O sea, es como que el tener esa enfermedad me cambió a mí el concepto que tengo de todo. Y dije, si yo pude lograr salir de Guillain Barré, yo voy a poder lograr todo lo que yo me proponga de ahora en lo adelante. Y tomé la decisión de Uruguay en un momento muy complicado porque hacía un año ya yo había dejado la idea de irme para España porque tenía que recuperarme, pero estaba asfixiada por el sistema, y no estoy hablando de política, sino de sociedad, el sistema como tal, política, sociedad, economía, fue un cúmulo de cosas que dije, si no me voy me vuelvo loca. Y en ese entonces me habían aprobado una beca de un programa para emprendedores auspiciado por la Casa Blanca, específicamente por la Embajada de los Estados Unidos, que está presente en más de 50 países este programa, y yo fui una de las emprendedoras elegidas. Y esto trajo consigo una serie de cuestiones, un efecto dominó, que terminó por asfixiarme completamente cuando los periódicos, o sea, eran dos bandos, los periódicos internacionales, cubanos obviamente por un lado, hablando cuestiones que no eran reales, como que nos iban a dar una visa a Estados Unidos y demás, y por el otro lado la presión del gobierno que tampoco simpatizaba con ese programa. Entonces, ella estaba en medio de dos aguas, con dos críticas súper fuertes, y a nadie le interesaba lo que a mí, que era, estoy superándome para todo este conocimiento, volcarlo sobre la gente que lo necesita, porque es un programa de eso, un programa que se trata de preparar una especie, no líderes, pero sí preparar roles en las comunidades para que expandan ese conocimiento. Y yo dije, bueno, aquí a nadie le importa, ni los de un lado, ni los del otro, ni los de arriba, ni los de abajo, les importa el objetivo fundamental y el rol nuestro en la sociedad. Pues entonces yo no, este no es mi lugar. Y tomé la decisión en 15 días. 15 Dije, días, madre mía, 15 días. me voy porque no puedo más. Recuerdo que hasta Otaola nos dedicó un programa. O sea, era la bombardeo por todos lados y yo dije, yo no soy una persona mediática en lo absoluto, detesto estar en el top of mind de los medios, no soporto. Yo dije, necesito escapar, o sea, escapar como concepto, como el símbolo. Y eso fue lo que hice, agarré el avión y aquí estoy, un año y medio después. Madre mía. Es que lo estás diciendo, pero, y aunque no, que la política está presente en todo, y Sí, eh, es tan asfixiante, es tan a veces tan,
como, no quiero decir una palabra fea, pero bueno, la que me sale es esta, como cochina, quizás. Sí, es que es la palabra. Y yo digo, lo que más me dolía era que todas esas personas, de las cuales ya casi ninguna quedan en Cuba, estaban preparándose, pero con el objetivo de poder impactar positivamente en una sociedad que está en un caos económico. O sea, económicamente Cuba está en un caos. Estábamos luchando por hacer de nuestro país, de nuestro espacio, no de nuestro país. Yo, específicamente yo de mi ciudad, de mi pedacito, algo micro. O sea, yo quería impactar a mis vecinos, a la gente, a los emprendedores que yo lideraba, si puedo usar esa palabra. O sea, y no me fue posible, no porque yo no quisiera, sino porque todo estaba creado, todo para aplastarte. Entonces yo dije, no, por mucho que yo quiera, no, una golondrina no hace primavera. Yo no tengo nada que hacer aquí y estoy segura que habrá un montón de lugares que quieran a alguien, que reciban a alguien que tenga ganas de ayudar o que tenga ganas de impactar en comunidades. Y bueno, creo que fue una decisión lo más sensata posible. Sí, en estos temas de la política y cada cual defendiendo su criterio, ¿no? A veces se les Exacto, olvida con ese supuesto gran objetivo, las personas. En el exacto, platico de comida y el impacto que tiene cada gran decisión, ¿no? En la persona, en la abuelita, en la mamá, en el abuelo, exactamente. que se va a sentar a comerse un plato si puede. Eh, Sí. y a mí eso me da mucho, me toca realmente. Y Y frustrante, es muy frustrante. se va, todavía me queda por qué, si ya ibas a hacer, tengo una si ibas a hacer una travesía, ¿por qué para abajo? Para, Estados Unidos nunca ha sido para mí el sueño que supone para la mayoría de los cubanos el 99.9%. Y todo el mundo me cuestiona esto. Todavía un año y medio después, todas mis amistades me preguntan, bueno, ¿y cuándo vienes? Y mi hermana incluso en Estados Unidos me dice, Tata, para cuando vengas te lo guardo. Te guardo esto, tiene casi un cuarto lleno de cosas para cuando yo vaya. Y yo le digo, pero yo no he tomado la decisión de irme para Estados Unidos. Todavía no. Y digo todavía porque yo no puedo decir categóricamente no, no voy a hacerlo, sino que no siento que ahora ni siento nada de que ese sea mi lugar. Creo que lo digo por el tipo de sociedad que es Estados Unidos, una sociedad que no es secreto, que es muy individualista. Tampoco me creo que yo sea ni una mesías, ni, ni una persona que está todo el tiempo sirviendo, pero sí necesito en mi vida otro concepto de sociedad, una sociedad, tampoco quiero como la cubana, que a veces caemos en todo lo contrario del comunitarismo, del colectivismo, no. Yo necesito una sociedad que no piense tanto en consumir, o sea, que vaya más a la esencia, incluso algo tan sencillo hasta como la manera en que yo me visto, o que me maquillo o no me maquillo. Creo que no encajo, sería tirar a alguien en medio de una sociedad con la cual no comparte el sistema de valores en lo absoluto, del consumismo, de la manera, de la apariencia personal, que no creo que yo tampoco sea una persona descuidada, ni que no me guste lo material, porque a todos nos gusta, pero yo creo que es como al extremo. Y cierto que hay personas que se diferencian, como en todos los lugares, hay de todo, claro, pero a nivel macro no creo que ese sea un espacio saludable para mí ni para la familia que en un futuro quisiera tener. Por ejemplo, acá en Uruguay, tampoco digo que sea mi país ni que sea el mejor país del mundo, pero si hay algo que yo aplaudo, valoro, me gusta y que ya yo siento Uruguay como mi casa, es que los uruguayos disfrutan cada pequeño detalle. Los uruguayos disfrutan sentarse en un parque cualquiera, se sientan y disfrutan ver la puesta de sol en la rambla y aplauden cuando el sol cae. Es algo mágico,
cómo disfrutan esas pequeñas cosas, disfrutan todos los días salir con sus mascotas, Igual disfrutan. que en España también Y en pasa. España me imagino que yo sea más entonces de este otro sistema. Acá celebran mucho la familia. Son personas aparentemente que dicen que son personas frías, pero que yo también lo dije. Y un año después y medio me doy cuenta que son personas muy familiares, que te reclaman los espacios. Justo hoy una familia me dijo, la semana pasada no viniste porque ven acá esta. Entonces, perdón, que Uruguay me ha recibido como una hija. Me Sí, parece fantástico, Ginette, cómo tú te conoces a ti misma y decides no transgredir a quien tú eres. Me parece, porque hay veces que queremos lograr de todas, los objetivos o no los objetivos, lo que las otras personas nos venden de lo que es el éxito, de lo que es las cosas buenas de la vida, y por ahí nos vamos, nos equivocamos y por ahí nos vamos. yo siempre digo que el éxito puede llegar en cualquier lugar, o sea que hay personas, y esto me ha quedado claro en el proceso de migración, hay dos grandes hitos que han cambiado mi vida, la manera en que yo veo las cosas, mis conceptos, todo. Uno fue, como habíamos hablado ya, el Guillain-Barré, y el segundo, el proceso de migrar sola, que estoy también tratando de escribir un libro, eso sí está más adelantado, Cartas desde el Sur, hacer de esas experiencias un libro. Y yo siento muchas veces que nosotros nos equivocamos. A veces sentimos que estamos en el lugar incorrecto, sentimos que vamos a ser felices si nos vamos, si emigramos de donde estamos. En este caso, casi todos los cubanos que están radicados aquí en Uruguay piensan en que la solución a sus problemas va a llegar cuando emigren al norte, y en realidad, cuando te pones a hablar con las personas, te das cuenta que su inconformidad, que su infelicidad no tiene nada que ver con este espacio. Culpan a Uruguay, al espacio físico de Uruguay, con la infelicidad interior que tienen estas personas. O sea, no se trata de cambiar de espacio. La gente mira y sigue siendo infeliz. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Que nosotros no somos conscientes de nuestros conflictos internos. Porque ya te digo, hace pocos días conversaba con alguien que quería emigrar para los Estados Unidos y yo le preguntaba por qué todo el mundo quiere emigrar. Y él me decía, yo quiero emigrar para Estados Unidos para tener mi familia. Y yo le decía, entonces tu conflicto no es espacial. Tú puedes tener tu familia aquí en Uruguay, lo que no quieres. Me decía, bueno, pero si la gente se va es porque aquello es mejor. Volvemos entonces a la metáfora del rebaño, de que todo el mundo se va para Estados Unidos o para Miami, porque si ellos se van es que ese es el lugar correcto. Entonces, siento que a veces perdemos en estas olas mediáticas de criterios, perdemos la capacidad nosotras de discernir cuándo tomar una decisión nos conviene o no, o realmente nos hace más o menos felices. Sí, totalmente. Y me ha llamado mucho la atención tu respuesta, porque es una decisión basada en quién yo soy, me Claro, conozco, y qué quiero llegar a hacer con mi vida. Es un no por ahora, no es un no definitivo, pero la persona que yo soy hoy no se le ha perdido nada por allá y está, exactamente. o hay quien sí, depende. Sí, hay Eh, personas que no disfrutan, como te decía yo, sentarse en un parque a aplaudir el sol. Y está bien, cada cual vive a su manera. Hay personas que disfrutan irse de fiesta en fiesta o que ven la felicidad en tener un auto, pasarse el día entero trabajando hasta la noche, tener 10 trabajos, pero tener autos, tener una casa grande, yo me conformo con mi casa de un cuarto y con mis pocas, con mi maleta, que soy capaz de mudarme de un lugar, de un sitio a otro en un día. O no, sea, soy feliz así. yo cada vez tengo, de hecho, ahora el capítulo bueno, en un capítulo, número 5 creo que es, hablo de esto, de la casa y cómo mudarme tantas veces me ha hecho reparar en que soy una persona desprendida. Ya no le doy importancia a las cosas. Cada vez que me tengo que mudar, que por cierto me he Sí. mudado como 13 veces, Ay, no Dios. puede ser. Dios, no puedo con esto. Y
es muy fuerte, pero bueno, Es muy Ginette, fuerte. sí, sí, es muy fuerte, pero son valiente en estos días en que todo todo lo queremos copiar porque nos ven, están las redes sociales ahí son los que dictan qué es lo que es, qué es el éxito, qué es lo que no es, qué es fracaso. Y yo pienso que está habiendo un cambio, que la gente se está atreviendo a contar las experiencias tal cual son, pero como quiera que sea, sigue imponiendo el éxito con la idea de tener mucho, de lo Sí, material, y bueno, entonces es muy valiente en estos días decir, yo no soy de ese montón y estoy en paz, porque a veces identificamos incluso, no soy de este montón, pero no estoy en paz. pero no estás en paz, sí. Es así. Yo siempre he pensado así, pero creo que cuando he crecido me he dado más cuenta incluso de quién soy y de qué realmente quiero y a defenderlo. Porque hay veces que uno está seguro de quién es, pero el contexto te obliga a plegarte y a decir, bueno, no me gusta esto, pero lo voy a hacer por cumplir las expectativas del entorno. Y si hay algo que he tenido que trabajar muchísimo, porque yo soy de las personas que me gusta hacer feliz a los demás, pero entiendo también que no es compatible lo que uno quiere con lo que las personas demandan. Entonces he tenido que trabajar mucho en que las personas no me tienen que entender. Esto lo aprendí hace muy poco y todavía lo estoy aprendiendo, consolidando mi carácter. Las personas no me tienen que entender. Mis decisiones no tienen por qué entenderlo. Las personas tienen que respetarlo. Y tú me preguntabas si había recibido ayuda psicológica cuando el Guillain-Barré y te dije que no. Sin embargo, tuve que pedir ayuda, como 3 sesiones con un terapeuta. Estando aquí hace poco tiempo, cuando incluso antes de otro de los golpes muy fuertes que me sucedió en la inmigración, porque las personas que tenía en mi entorno no entendían la manera, o sea, los amigos, personas conocidas que iban llegando, no entendían mi manera de ser. De ser sacrificada, de dedicarle un poco más de tiempo a trabajar porque sé que necesitaba necesito obviamente dinero para poder mantener las cuentas, sobre todo cuando estamos solos y tú debes saber eso de tener 2 y 3 trabajos. Estaban ejerciendo mucha presión sobre mí y tuve que contratar una persona que me ayudara, sobre todo, no tanto terapia como un tipo mentor que te ayuda a organizar todas esas ideas que tú estás convencida, pero que llega un momento que te atormentas y no logras poner las cosas en su sitio. Y bueno, estuve 3 sesiones conversando con esa persona y fue realmente muy bueno. Es que es necesario y yo otra yo, otra que fui yo, que ya no es esta, no le daba ningún tipo de importancia y confieso que a mí me ha ayudado y que ha sido en la inmigración, con problemas que son palpables, ¿no? Que se pueden ver como por ejemplo el Guillain-Barré tuyo, está ahí, pero hay otros problemas más Sí, subjetivos, otras problemáticas que a veces que no tienen molde, que uno no sabe cómo lidiar con eso y que aparentemente son más fáciles. Yo me siento sí, triste porque esto me hace sentirte determinado y son cosas que no se tocan, pero que te revolucionan la vida y que uno necesita exactamente. ayuda de un profesional que te reoriente. Sí, como ¿cómo fue ese camino de la travesía? Y tú con el Jan o sea, salida ya un Sí, año del Jan Barret que te dejó sin poderte mover prácticamente, o sin poderte mover. sí. Bueno, fue muy difícil. Quizás nunca podamos comparar el camino hacia el sur como el camino hacia el norte para los Estados Unidos, porque el camino hacia Uruguay es un camino menos violento, a pesar de que obviamente tiene un montón de riesgos también, pero no tiene esa carga dramática, y lo digo así, si la carga dramática que tiene quizás una migración irregular hacia los Estados Unidos. El,
camino, lo más difícil para mí fue sostener tantas horas sin dormir, porque una vez que uno pasa el Guillain-Barré, no está demostrado, los médicos dicen que al principio tienes que dormir, sí, pero todavía no, los médicos no logran evaluar cuál es la repercusión de esa enfermedad a largo plazo en tu sistema neurológico. Yo siento que después de eso necesito dormir mis 8 horas porque me pongo de cierta manera como incoherente, como que lenta. Yo no era así y me siento que lo sentí sobre todo en la emigración, cuando emigré, cuando tuve que salir de mis paradigmas, de mis controles de alimento. Y yo llegó un momento que yo me sentí incoherente, que yo no sabía ni quién era, porque llegué a sumar casi 72 horas sin dormir en esa travesía. Estuve 16 días de un sitio a otro y fue muy fuerte por esto, sobre todo también por cargar los equipajes, que aunque solamente llevaba 10 kilos de ropa encima, o sea, yo llegué a este país con 10 kilos de todo, toda mi vida fue echada en una maleta de 10 kilogramos y así llegué yo a este país. Y aún esos 10 kilogramos me pesaban. Las personas me decían, bueno, pero si no trajiste casi nada, yo no podía con esos 10 kilogramos y pensé dejar parte de la maleta botada porque no Oh, podía. Y obviamente tenía que ver con que, una, estaba cansada, medio incoherente, confundida de tantas horas sin dormir y para colmo con mis problemas musculares que no podía hacer mucho ejercicio porque enseguida sentía que los músculos, no sé la palabra, pero que era difícil. engarrotado. Tipo no es un engarrotamiento, pero se te ponen como frío y a la vez no puedes moverte. En fin, me pasó un par de veces en la travesía, sobre todo cuando hubo que salir de un río para llegar al lado brasilero. En Sí. fin, te puedo contar un montón de experiencias. Vomité muchísimo en la travesía también, pero no quiero caer en esos detalles. Pero lo que te digo es que no es nada fácil. Si yo te digo, no me comparo con la del norte, pero no es tan dramática, pero no deja de ser una travesía riesgosa, complicada, llena de miedos también. Tenemos que pasar por la selva guyanesa. En fin, fue todo una A mí, aventura. a mí me asusta mucho. De nuevo repito que puesto en situación, uno saca una fuerza que uno no sabe Sí, que tenía. Pero a mí me asusta mucho porque yo leo mucho Isabel Allende. Isabel Allende le gusta mucho recrear este tipo sobre todo ahora no recuerdo el último libro que leí que trata precisamente de esto. Y esta cantidad de detalles me asusta muchísimo. Y sí, pienso entonces en todos los cubanos que hacemos esa travesía. Digo, madre mía, la verdad. sí. Yo siempre digo, y cada vez que alguien me dice, ¿de dónde tú pero has tenido o mala suerte o porque hay personas que hacen esa travesía muy fácil, en 5 días de avión en avión, pasan trabajo, yo le digo, bueno, y si yo no tuviera todas estas experiencias, ¿qué iba a contar yo? ¿Qué fuera Cartas desde el Sur hoy? Claro. Y yo digo, siempre me agarro muy fuerte de eso, de a los escritores, a las personas que nos gusta contar historias y que vivimos para comunicar las cosas no nos las ponen fáciles, porque más bien somos quienes vamos a vivir esas experiencias para luego dar el testimonio. Y eso me hace feliz. Ya el hecho, nadie quiere pasar trabajo, obviamente, No, pero ya el no. hecho de tener todas estas historias, de poder decir, yo viví esto, o sea, yo soy capaz de mucho porque he pasado por mucho y lo he logrado vencer, yo digo, ya, yo con eso, de verdad que soy muy feliz. Entonces, hablando de Ginette, de las posibilidades que te brinda Uruguay, y tú siempre hablas de, te nota un agradecimiento con Uruguay, Sí. tan bonito. ¿Qué posibilidades tiene un cubano? No sé si sigue, si continúa, pero ¿qué posibilidades tiene un cubano llegar a Uruguay? Bueno, cuando nosotros, no solamente los cubanos, esto no es un beneficio exclusivo para los cubanos, sino para todo migrante. Uruguay es un país que nació
a base de la migración y por eso ellos tienen muy claro, a pesar de que obviamente haya su xenofobia en algunas personas, socialmente a nivel de sociedad es una persona muy amiga de los migrantes, aunque muchos cubanos digan que no. Siento también que hay en el fondo de muchos cubanos como una frustración con este país que no he logrado. A veces me siento con amigos a conversar, a entender un poco la psicología social de nuestra comunidad y digo, ¿por qué les recriminan tanto a Uruguay cuando Uruguay le abrió las puertas? Es cierto que faltan muchísimas cosas por resolver a nivel de migraciones, pero no es con los cubanos, vuelvo y repito, es con toda la política de Uruguay. Pero nosotros llegamos a una casa ajena, sin pedir permiso, tocamos la puerta y nos dieron, o sea, nos dieron la llave, nos abrieron la puerta, nos dan casi entre 20 y 25 días una cédula, nos dan refugio. O sea, ¿qué más le vas a exigir a un país que no tiene nada que ver? No es como Estados Unidos que está inmerso en un conflicto político con Cuba y por eso les da beneficios a los cubanos. O sea, es una cuestión de interés político. En el caso de Uruguay es auténticamente un interés humanitario. O sea, es una acción humanitaria, no es un conflicto político. Entonces, me hago entender en este Sí, punto que sí. Uruguay está de verdad abriéndole las puertas a los cubanos y diciéndole, ustedes tienen aquí su casa, ustedes pueden tener desde el día cero médica gratuita, la salud gratuita, tienes apoyo y seguimiento para encontrar trabajo, que no sea el mejor de los trabajos, que no sea a lo mejor remunerado. Bueno, ya esas son cuestiones que no tienen nada que ver con la inmigración, es una cuestión del país, pero tú decides venir hasta acá. Y eso creo que no se está entendiendo en la comunidad cubana, que siempre, a veces, la mayoría de las veces está recriminando las oportunidades que da Uruguay. ¿Qué pasa? Que una vez que tú tienes esa cédula, necesitas obtener una residencia legal. Y en la residencia legal se complican un poco las cosas, porque como nosotros entramos irregular a este país, tiene que haber un cambio de estatus y una serie de pasos previos antes de comenzar el proceso de regularización. Y ahí es donde entra el descontento de los cubanos por lo difícil que se hace, no imposible, o sea, con lo lento, porque ningún cubano se queda sin su residencia. Por lo lento obtiene la residencia, pero aún así, de hecho yo no soy residente y llevo un año y medio acá, pero aún así, sin ser residente, puedes estar 5 años en este país sin que te expulsen, o sea, nunca te van a expulsar de Uruguay. Es cierto que no puedes traer a tu familia, que se demora mucho traer a la familia, que hay cosas que no podemos viajar libremente como Claro. quisiéramos, que no podemos tener movilidad en América, es verdad. Pero nosotros decidimos tocar esta puerta sabiendo las reglas. No querramos entonces, por las malas, cambiarlo todo. Creo que a nivel de comunidad es algo que es un mensaje que siempre intento, me lincharán por este criterio, pero siento que es algo que desde la gratitud tenemos que entender, que sería ideal que con todos los cambios de política, porque yo también lo quiero moverme libre por Argentina, quiero pasear, quiero vivir, quiero traer a mi madre, Claro. pero siento que a nivel de comunidad tengo que ser agradecida con todo lo que Uruguay me ha dado, que es la seguridad de poner, bueno, ya lo dirás tú, cuánto trabajo has pasado para estar libre, tener paz en España. No, es que es complicado. Y a veces decías, tocamos la puerta y ya sabíamos las reglas. A veces no sabemos ni las reglas. Entonces Claro. queremos, pero a mí me gusta mucho que tú hables de Uruguay con tanto agradecimiento, que me contagia. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Y cómo, ahora siguiendo, cómo estás trabajando en Uruguay en tu rublo? Eh, Sí. ¿Cómo ha sido poder ser útil también a los emprendedores de Uruguay Sí, que trabajan yo, con ellos? sí, yo en Uruguay he tenido mucha suerte
pero ha sido una suerte también de estarlo buscando, o sea, una suerte entre comillas, porque, digo entre comillas, porque ahora el que escucha este podcast, que no piense que yo llegué con, ¿cómo es? Con alfombras rojas por estar Claro. trabajando de lo que yo estudié, o sea, de lo que ejercí y demás. Yo pasé por pensiones, yo estuve también compartiendo piso. eh, He pasado mucho sacrificio, o sea, mucho trabajo, he tenido que hacer muchos sacrificios. Incluso hace una semana me robaron todo, De eso quería todo. hablar también, Sí, sí. me robaron Madre mía. todos mis equipos de trabajo. He tenido que buscar la manera de que me financien entonces la compra de estas cosas porque no cuento con los ahorros como para volver a levantarme sola. Y esto no ha sido impedimento para decir, tengo que seguir intentándolo, tengo que seguir postulándome, tengo que seguir luchando. Y así logré llegar al puesto de trabajo que tengo hoy, que no es, o sea, adoro mi trabajo, me encanta lo que hago, no es lo mejor remunerado que pueda encontrar a nivel de Uruguay porque tiene un costo de vida muy alto, pero estoy muy agradecida porque gracias a ese trabajo estoy donde estoy hoy. Gracias a Claro. ese trabajo pude independizarme y estoy viviendo sola, sola, o sea, en mi propio alquiler. El apoyo ha sido increíble y, y a veces miro para atrás todo lo que he pasado en este año y medio y digo, esta soy yo. Me ha Sí, pasado todo esto en un año y medio y he podido sí, salir. E- Es, es bien fuerte. sí, cómo no. Qué sensación. Es que pasa, por ejemplo, en la laptop, una cosa que no es Sí, simple, pero bueno, vamos a simplificarle y decir que la laptop. Pero en medio de tanto desarraigo, en medio de tantas cosas, uno le coge cariño sí, a la pertenencia. Y fíjate que hablaba antes de que ya no le tengo amor a nada porque sé que todo me cabe, lo importante me cabe en una maleta. Pero justo, eso que está en la maleta es importante para mí. Y que te sí, y lo, sí, y que te lo, es ¿cómo complejo. así es complicado. ¿Qué sentimiento, Complejo. no? La Lactón estaban, por ejemplo, partes de cartas desde el sur que no me había dado tiempo a salvarlo. Y la historia de mi vida, o sea, las fotos de mi familia estaban ahí, todas mis fotos de mi vida entera, que fue lo que traje de Cuba, una Lactó, que digo que es un símbolo porque vino conmigo en la travesía, formaba parte de esos 10 kilogramos que tú no te atrevas a botar. O sea, yo tengo desarraigo de todo, pero yo no me atrevo a botar algo que vino conmigo en toda esa travesía, porque es como un símbolo de esto me ha acompañado durante un año y medio sola, lejos de mi familia, con todos mis conflictos, cuando no tenía nada, porque uno llega acá sin nada y tú dices, Es parte de ti, esos 10 kilogramos son como sagrados". Sí, 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 y te entiendo mucho. Por ejemplo, me dedico a recoger piedras. No sé por qué. Imagínate, cada cosa que sucede. A ver que me voy a mudar. Digo, no me gana nada, pero piedra, yo creo que Sí. no sé por qué. Ginette, ¿te ves? ¿Crees? Hablaba de que te sientes en casa en Uruguay. ¿Sientes que Uruguay es el lugar? Yo creo que todavía no siento que Uruguay sea el lugar para siempre. A veces me asusta muchísimo algunos temas sociales de Uruguay, o sea, una democracia digna de admirar en medio de este siglo XXI, un país donde las personas dicen que es muy chico y tienes un tope, pero yo creo que el límite tuyo es el cielo, el límite tuyo es el que tú seas capaz de crearte, pero a nivel social a veces no logro conectar del todo, sobre todo por el tema de la droga. Siento que quizás me ha chocado mucho y a lo mejor voy para Europa y la situación es exactamente igual o peor, pero necesito ver que Claro, hay no, otro lugar así. eso de que nadie escarmienta por cabeza ajena, y no es ni siquiera un escarmiento, pero hay que Sí, vivirlo, hay que vivirlo, hay quiero que vivirlo. vivirlo. Y por otro lado,
siento que, o sea, desde la gratitud digo que agradezco todo esto, pero me ha costado mucho sacrificio, o sea, mucha vida, de no tener tiempo ni tan siquiera para hacer, hoy te comentaba que hoy hace 5 días que no como caliente. Sé que esto es así en todos los lugares del mundo, donde hay un capitalismo, donde uno emigra sola y que este no ha sido la peor experiencia de migración en solitario, eh, que quizás puedan escuchar a las personas que nos estén acompañando en el podcast, pero siento que no es sostenible. La manera en que yo estoy viviendo no es sostenible por muchos años más, en el sentido de que tengo demasiado trabajo, demasiados trabajos. Yo aspiro, y en la vida que me quiero construir, un trabajo de 8 horas, es lo que aspiro, a tener tiempo para leer un libro, que más nunca he podido hacerlo, o a escuchar un video, o a bailar, que me encanta bailar y cantar. Soy una artista frustrada, que no es que no es que lo haga bien, pero me encanta hacerlo. Sí, sí, lo hace bien porque te escuché. Y entonces, yo digo que en mi vida no solamente tiene que haber espacio para el trabajo. O sea, hoy termino aquí contigo y tengo que seguir para otro trabajo. Y así a veces son los domingos también. Y yo digo, no puede ser que mi vida sea para poder mantener un mínimo de, un mínimo de condiciones de confort. Me tenga que pasar los 7 días de la semana trabajando hasta las noches y siento que, ya te digo, quizás no sea ni tan siquiera Uruguay, tiene que ver con mis condiciones de que el mundo no está listo para recibir a las personas que construyen su familia sola. El mundo no, la migración. La migración está pensada para migrar en pareja, en familia, que se compartan los gastos, que haya Sí, sí, sí. estructura. Entonces Sí. siento que me mudo para China, me mudo para España, o sea, tiene que venir ese cambio de mí, no tanto del país. Si yo logro cambiar esa estructura económica, financiera, muy personal, muy familiar, y yo logro que mi vida sea rentable como un negocio, que mi tiempo sea rentable, yo me quedo en Uruguay. Si eso Sí. da la respuesta, ahí está la respuesta. Si no lo logro hacer aquí en Uruguay, pues iré a otro mundo a intentar construirme. Entonces, esa vida que sea vivible, que no sea un sacrificio permanente, insostenible por Te tanto tiempo. entiendo, te entiendo. Eh, nos va a cerrar nuevamente el Zoom. Nosotros estamos aquí. Me encanta. Y Ginette, me ha encantado todo lo que has compartido. Me parece muy sincero, muy de verdad. Y ya para cerrar, porque siento que pudiéramos estar aquí toda la tarde de Sí. Uruguay y toda la noche de Madrid. ¿Qué te define en tu vida, a ti? ¿Qué es eso con lo que no pactas, que dices, esto es para mí, esto es mío? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil. Sí, es muy difícil. Yo creo que la sinceridad, vamos a decir, siento que es un valor que hacia ahí va la pregunta. Sí, O sí, sea, sí. una vida sincera es lo que más yo valoro. Sincera en cuanto a todo, en todo lo que uno puede imaginarse, desde a cómo soy, a lo físico, o sea, no cargada de tanto lujo, hasta, o sea, en las relaciones, en la vida, en lo laboral, porque la sinceridad tiene que ver también con la sencillez, con tratar de la esencia, con ir más a la esencia de lo que somos. No sé si eso Sí, sí, me responda. respondes perfectamente, me responde. Además, es tu verdad, es lo que tú, Sí. de eso se trata la pregunta. No, no, era que ahora me acordaba mucho de la frase de Martí, Yo que también. dice de que el vaso no sea, era esa la que te acordaste, que el vaso no No, sea más que la no, flor. no esa. Lo que pasa es que a Martí se le han atribuido tantas frases que ahora yo diría que la mía no sé si es de Martí, que es quien lleva mucho fuera, tiene poco de...
Exacto, sí es de Martí. Quien tiene mucho fuera lleva poco dentro. Sí, me encanta esa frase también. Ujú. Yo te agradezco enormemente que me hayas dicho que sí, A ti. que hoy sea un día de trabajo para ti, que hayamos tenido estas conversaciones, que siento que la gente necesita escuchar, porque a mí me alivia tanto coincidir y poderme reflejar en las experiencias de otros, que alguien conversa con la verdad. Ujú. Sí, es muy sanador encontrar gente que, que te está hablando con sinceridad, que te dice lo que siente, que no te maquilla las cosas, porque hay veces que damos opiniones y no creemos profundamente en ellas, que son opiniones, a veces la palabra es fea, pero lo es, opiniones hipócritas para tratar de salir del momento. Y a veces digo, bueno, con la verdad, con la esencia, aunque esto traiga consecuencias. Como me Sí. pasó en lo del programa, que quizás se te haya olvidado. En Sí, lo se del te iba a canal hablar del 10. programa. Lo que pasa es que si seguimos, yo digo, madre mía, voy Sí. a acabar con Ginette. ¿Cómo llegaste a la televisión de Uruguay? Bueno, todo a través de las redes y del YouTube. Alguien me encontró buscando quizás sobre temas de migración y de cubanos, porque ya te digo, la comunidad cubana somos una especie de foco. Sí, Sobre todo por esto de, uno, porque venimos huyendo de todo, o sea, de la economía, huyendo del caos socioeconómico y político que hay en la isla. Eh, ven- y sobre todo también porque los cubanos con todo esto de la migración al norte, de que Uruguay tiene una constante queja a los uruguayos de que los cubanos no nos reciben más con los brazos abiertos porque nos vamos a ir. Esa es otra de los pensamientos mucho que nos cuestionan como comunidad. De los reclamos por parte de obtener la residencia y de otros tantos temas que ponen a la comunidad cubana como foco de los medios. Me contactan y bueno, dije que sí, sin saber que era un programa de televisión, uno de los de mayor audiencia de este país. No sabía nada, yo fui para allá pensando que era algo muy pequeño, una televisora pequeña. Fue a los 4 meses de haber llegado yo acá y no le pregunté a nadie, no hablaba con nadie prácticamente. Fui y bueno, sucedió. sí, mi madre. Sucedió que fue muy compleja la entrevista, pero yo fui lo más sincera, o sea, nunca puse en mi boca una palabra que yo no sintiera. Todas las palabras que dije fueron sentidas y eso me trajo una ola de criterios encontrados de la comunidad cubana nuevamente. O sea, nosotros somos muy duros con nosotros mismos, Sí, sí. muy duros con nosotros mismos y yo dije toda la verdad sobre Cuba, sobre mi país, sobre las necesidades económicas y demás que estamos pasando. Y bueno, las personas esperaban de mí otra cosa. No esperaban que hablara desde lo social, desde la esencia del pueblo, sino esperaba que yo fuese una especie de líder que no lo soy. Y entonces fueron semanas de de, de mucha crítica, de mensajes indeseados, de personas criticándome por no tener el valor, un supuesto valor de poner en mi boca una palabra que no iba a cambiar el status quo del país ni nada. O sea, querían que hubiesen sido las palabras de ellos o las palabras de siempre las que estuviesen diciéndose y no otra visión del dolor de Cuba desde otro ángulo, desde la familia, desde los conflictos personales, desde el dejar de hacer periodismo por no cumplir expectativas y bueno, ahí de nuevo fue muy fuerte para mí y el vínculo con la comunidad de cubanos en Uruguay. Me imagino. Es que, ¿sabes? A veces creo que aclamamos una libertad que no hemos tenido y que queremos, pero que tampoco sabemos respetar. Claro,
Exactamente. Y es muy, porque fíjate que somos tan dictatoriales como nos han hecho nosotros. Sí. O sea, han logrado que seamos exactamente como ellos. Exactamente, sí, es una pena. Esto se va a cortar y ya yo tengo como que más temas para poner 1 minuto, No importa. pero y me ha encantado, te lo digo sinceramente, Igual. me ha encantado. Invito a todo el mundo a que busque Cartas desde el Sur, que va a encontrar un acompañamiento tan bonito, tan sincero. Y de todas las personas que están en Uruguay, quienes tienen en YouTube tanto contenido para buscar trabajo, para la cultura, los festivales que se hacen, tantas cosas que son útiles, que son provechosas, que tienen contenido. Romy, te agradezco mucho por haberme invitado, por hacer de mi experiencia una historia que sea digna de escuchar. Y ya lo estará escuchando mi comunidad también enseguida que termines el compromiso de compartir el link. Me encanta. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Bueno, y hasta aquí la conversación de hoy. Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto. De la conversación de hoy con Ginette te dejo primero con la voluntad de si en algún momento eres de los que les gusta o disfruta el contacto con los demás, de una buena conversación o de la curiosidad por saber de los otros, pues no pasa nada, pregunta, di hola y de ahí puedes salir, te garantizo, si no una amistad, por lo menos un contacto, una enseñanza, una inspiración. Así que, sin miedos. Hola, ¿cómo estás? Así ha funcionado, por ejemplo, con Ginette. Ahora mismo nos intercambiamos chat, si no todas las semanas, porque el tiempo es, bueno, el tiempo. Al menos regularmente. Y puedo decir que ha nacido un contacto muy bonito, muy especial, así como la escuchas con esa voz aterciopelada con esa determinación, con esa voluntad de aprender todos los días, de perfeccionar su trabajo, que en estos momentos es el marketing, el ayudar a otros emprendedores a llegar a ese mercado que quieren impactar, a perfeccionar sus empresas. Bueno, y también es una persona, como han escuchado, que se autoconoce muy bien y tiene sus valores bien definidos. Y eso es un gusto tenerlo en estos días, poderse nutrir de eso. Así que sin más, nos vemos en un próximo capítulo. Por favor, responde las preguntas que te pongo. Me encantan para continuar haciendo historias. Sabes que me puedes encontrar por Instagram por ahora y ahí estaremos intercambiando si te apetece. Hasta luego. Lo que usted no oyó. Regreso. Sí. Dale, pues sí. Por eso hice. Bueno, vamos. Nada.